Aunque hasta noviembre no estrenará Netflix la entrevista al que fuera miembro del comité ejecutivo de ETA, a José Antonio Urruticoechea, ya se está comentando, bueno, ahora menos, se comentó más la semana pasada, pero me da pie a hacer un análisis de lo que podríamos llamar entrevistas en medios de comunicación, a lo que podríamos llamar entrevistas a malos, a criminales o a gente considerada, digamos, en momento non grata por una parte importante de la opinión pública, a veces con más razón que con otras y otras veces de manera más indiscutible, y si son entrevistas que fueron adecuadas o no adecuadas, inteligentes o no inteligentes, etc. Y me parecía interesante hacer una especie de cronología y ver distintos casos y si en tu opinión o la mía eran entrevistas que se debieron hacer, no se debieron hacer, o al menos si yo las habría hecho o tú las habrías hecho en caso de que te interesara ser entrevistador. Si quieres, para retroceder a los tiempos del Pleistoceno, voy a retroceder a el golpe de Estado del 23 de febrero. Cuando se produce el 23 de febrero, hay una gran polémica, cuando meten en la cárcel a los golpistas, señor Tejero, señor Armada, había una gran duda de si se debía o no permitir que estas personas que están en proceso de juicio pudieran hacer algún tipo de entrevista, en ese momento no era tanto entrevista, sino que hicieran algún tipo de manifiesto o carta desde la cárcel. Y por otra parte, el Parlamento ha votado para defender a la democracia una ley que a muchos demócratas, y nadie tiene la patente de democracia, nos ha dejado o les ha dejado con la boca abierta. Y entonces el gobierno, que en ese momento lo presidía un señor llamado don Leopoldo Calvo Sotelo, saca un decreto que se llama el Decreto en Defensa de la Democracia y lo llamaban el Decreto Cierra Periódicos. Fue un decreto en donde decían que si algún periódico hacía apología del golpismo, se le podía decretar un cierre cautelar. Decían que esa norma estaba hecha expresamente para un periódico llamado El Alcázar, que existía en aquella época y que era el que se entendía que era más cercano de lo que era el franquismo y, por tanto, de los golpistas. Y que está hecho para que en cuanto ese periódico publicara un manifiesto a favor de una carta de Tejero o una carta de Milán del Bosch, pues cierra. El director del País tiene una ventaja sobre cualquier persona que quisiera emitir un juicio contrario, y es precisamente la ley de defensa de la democracia que se hizo en alguna columna de algún periódico, se dijo expresamente para el Alcázar. Por cierto, absolutamente innecesariamente también. Pero, oh sorpresa, la carta apareció en tribuna de página completa en el periódico ABC, que entonces dirigía don Guillermo Luca de Tena. Es verdad que el ABC publicó la tribuna de Tejero, muy patriótica, de por qué lo hice por mi patria, yo asumo toda la responsabilidad, fue del señor Antonio Tejero Molina, yo asumo toda la responsabilidad, lo hice por patriotismo, tal, y al lado un editorial del ABC poniéndole a parir, diciendo, el señor Tejero dice que lo hace por la Guardia Civil, pero afortunadamente la Guardia Civil tiene elementos mucho más admirables que el señor Tejero, mucho más respetuosos con el señor Tejero, o sea que fue el truco que hicieron, publicamos el editorial y acto seguido publicamos un editorial del ABC poniéndole a parir. Fue el truco que hicieron, aún así, me consta porque hablé con el propio director de entonces de ABC, que ya ha fallecido, don Guillermo Luca de Tena, y me dijo que el presidente del gobierno le llamó diciendo cómo se te ocurre hacer esto. Yo tuve un problema gordísimo con Calvo Sotelo, que era amigo mío, porque se me ocurrió publicar un artículo de Tejero. Lo he leído, voy a preguntarle por ello. Se me ocurrió publicar un artículo de Tejero, pues que la gente conociera lo imbécil que era Tejero, porque era un artículo descabellado. Y pareció que eso era un apoyo a la anulación, y yo había intentado, puede que yo me equivocara, yo había intentado todo lo contrario, decía, publico esto para que la gente vea. De hecho, he leído, ese mismo día hay un editorial suyo contestando a Tejero diciendo respuestas incorrecto y a lo tal. Bueno, pues pareció que éramos partidarios del 23F. Como se puso a los hoteles, no sé quién le calentó la cabeza, vamos, pero una cosa tremenda. ¿Se molestó el propio presidente del gobierno? No, hombre, sí se molestó. Pero de una manera tremenda. Se puso hecho un basilisco. Se puso furioso de cómo se le ocurre. Ahora bien, no aplicaron el decreto de cierre periódicos y no cerraron el ABC. Te pregunto si te parece que si tenía interés publicar un manifiesto del señor que había irrumpido en el Congreso con una pistola en la mano diciendo que todo el mundo, pues permitirle que desde la cárcel mandara una carta explicando por qué lo había hecho. Desde que era una carta que en la práctica no entraba en muchos detalles, no en plan, me lo dijo tal y quedamos, no era nada de dar datos, sino en plan emotivo, explicar
qué elementos de emoción me guiaban cuando hice esto, estaba harto del terrorismo, me gustaba, defendía por encima de todo mi país. No, claro. Es que es lo que dice. Si va a dar, tiene interés, si va a dar algunos datos de un porqué menos emocional y un poco más razonado. ¿Sabes? De qué es lo que busca, de qué pretende, por qué el sistema actual no lo quiere, qué problemas tiene con lo que hay ahora, qué es a lo que quiere volver, qué es lo que buscaba, qué pretendía conseguir, cuál era el objetivo que tenía, qué es lo que hubiera hecho. Eso era interesante. Pero que te venga pues como te digo, el manifiesto de un nostálgico trasnochado, pues ¿qué quieres que te diga? Pues eso interés realmente no tiene mucho. Solo lo único, eso, qué ideas tenía, qué es lo que hubiera hecho, ese es el único interés que hay, qué es lo que quería haber conseguido, sin más, pero si no, a mí no me lo parece, la verdad. Lo que pasa es que, claro, te va a vender periódicos el tener una carta de Tejero, aunque solo diga que le gusta comer macarrones boloñesa. El título de la carta era Un guardia civil, era el título que había puesto, Un guardia civil, y decía eso: yo me declaro responsable de todo, yo ordené los disparos, yo ordené a todo el mundo que se tumbara en el suelo, yo distribuí y ordené los servicios y los vigilé, mi fuerza sabe que conmigo no se juega y en mi poder está... y eximo de responsabilidad a todos los guardias, cabos y suboficiales. Señores, soy el único responsable de lo sucedido dentro de las Cortes. El sentirse español es para mí el más preciado título. Bueno, me lo entero, que estoy orgulloso de ser español, lo hice por España. Yo veo que sobre todo era como muy hacerse un poco el autosacrificarse, que no persigan a mis hombres, a los militares que acompañaron. Yo asumo toda la responsabilidad, entiendo que habla exclusivamente de lo que es la parte del asalto al hemiciclo. Deja que te haga una pregunta, a ver tú qué opinas y te la dejo caer y si piensas que no, nada. ¿Piensas que esta carta pudo estar guionizada por otras personas que tenían intereses en no aparecer de ninguna manera en esa foto? Porque no sé si en ese momento hubo dudas sobre si podía haber alguno más detrás de todo eso. Entonces decir, no, que hazte responsable... Es que yo creo que ese tipo de reflexión tendría que ver más con gente que estaba por encima de Tejero y que fue condenada. O sea, el general Milán del Bosch y el general Alfonso Armada tendrían mucho más que lo que podía saber con el Tejero, que en el fondo era un poco Mindundi. Es verdad que fue el que puso imagen al golpe, porque fue el que entró en el Congreso, pero no creo que él tuviera demasiada información en la práctica de los cerebros que pudiera haber detrás de... O sea, si hablas de un gran jefe de la trama civil, o un gran jefe con testa coronada, o un gran jefe militar retirado, no creo que hablaran con Tejero. Entonces no creo que no es que se estuviera callando, es que no creo. Yo creo que más me parece una forma de intentar defender su honor, que esto para los les encantaba, presumir de honor a esta gente, en qué va a quedar bien. Pues mis hombres no tienen la culpa. O sea, en el caso Gal, cuando condenan a un general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo dice lo mismo, dice: yo soy el responsable, que mis hombres no condenan a mis hombres, yo lo ordené, que es algo muy típico, decir que el que tiene más alta graduación de los... O sea, no está hablando ahí por los generales implicados en el 23F, está hablando por los soldados pringados, los soldados rasos, como decir, que no juzguen a mis soldados rasos, que de hecho no pasó. O sea, al final tuvo una criba, porque como hubieran tenido que condenar a todos los militares que tenían, hubiera sido un juicio con un banquillo de 300 personas. Pero supongo que va por ahí más en el sentido de decir, de ponerse la gorra de héroe. Yo estoy dispuesto a sacrificarme, asumo yo la responsabilidad de todo lo que pasó. Lo que me llama la atención de este caso es que la competencia es fatal. O sea, tanto el diario El País, que dirigía entonces don Juan Luis Cebrián, como el diario 16, que dirigía don Pedro J. Ramírez, publicaron editoriales diciendo que era una vergüenza. En el caso de don Pedro J. Ramírez, particularmente duro. Qué irresponsabilidad. ¿Cómo se le ocurre dar voz a un criminal golpista en estos tiempos? Bueno, tú bien lo sabes, pues se le ocurre porque básicamente al día siguiente vas a agotar el papel. Te lo digo, daba igual lo que dijera Tejero. Daba igual lo que dijera. Si el mensaje era lo de menos, lo importante era tengo la carta de Tejero. El argumento de Guillermo Lucatena, que lo podemos poner porque aunque ya ha muerto le llegué a entrevistar y me lo contó, así que lo podemos escuchar. Él me dijo, yo le entrevisté para que la gente viera lo imbécil que era, pero no salió bien, en el sentido que le criticó a todo el mundo. ¿Y tú crees que lo hizo por eso? Porque, repito, porque realmente le iba a hacer que arrasase con los periódicos al día siguiente. A mí me da la impresión de que en ese momento una carta del señor Tejero era algo muy tentador de publicar. Hay que decir, aunque que también el señor Jaime Milán del Bosch, el otro gran acusado de 23F, y ese sí era general, también mandó una carta tiempo después. Lo que pasa es que en su caso no la mandó a un periódico, la mandó a una agencia, creo recordar que fue Europa Press, con lo cual la sacó todo el mundo. Y ahí hubo menos polémica. Pero
Era que la carta de Milán del Bosch era dedicada a meterse con otro militar, el que entonces era vicepresidente, que era el general Gutiérrez Mellado, uno particularmente odiado por los golpistas, porque había luchado en la guerra civil, muy franquista, pero después había sido en la democracia muy pro-democracia, con lo cual para muchos era el traidor, para todos los ultras, y entonces Milán del Bosch hizo una carta contra él diciendo: usted, mientras yo serví con honores en la guerra civil y mantengo fiel a mis principios, usted en la guerra civil sirvió de espía en la retaguardia, pues verdad, es lo que se infiltró, con lo cual ya está acostumbrado usted a ser traidor y tal, bueno, Y en esa ocasión, curiosamente, esa carta no fue criticada, porque como es el Vapress, la pueden publicar todos los medios, lo cual me hace preguntarme si entonces lo que molestaba en ABC no era solo que fuera ABC, sino que no la podíamos publicar nosotros, porque solo la tenían ellos. Efectivamente, y aparte es lo que te digo, que te hablamos de una carta de menos interés y en un momento que a lo mejor pues no era tan interesante. O sea, si tienes al poco tiempo ya de la carta del propio Tejero, esto fue es la bomba. El 11 de abril, o sea, el golpe de Estado fue el 23 de febrero, esto fue el 11 de abril. Bueno, podría importar todavía, sí, todavía podría tener interés, pero ¿qué quieres que te diga? No es el nombre Tejero, es que aquí esto es como... ¿Quién se acuerda del resto? ¿Me entiendes lo que te digo? Y es que la gente al final lo llama el golpe de Estado del 23F o el golpe de Estado de Tejero. Ya está. El pues resto que hay por ahí... Fue la vez que consiguió el Tejero. Lo único que me pregunto es por qué nadie fue a la cárcel a entrevistarle. Igual porque no hubieran dado permiso. Y en vez de eso, un artículo. Y ahora voy al ejemplo inverso. Año 88. El gobierno de Felipe González intenta un proceso de negociación con ETA, el llamado el proceso de Argel, que tampoco sale bien y también lo acaba reventando, como suele hacer ETA con atentados y asesinatos. Pero durante ese proceso, el periódico Diario 16, que dirige don Pedro J. Ramírez, entrevista a la cúpula de ETA. Esa entrevista es muy polémica porque está firmada por el propio director, es decir, es el propio don Pedro J. Ramírez el que se va a algún lugar, que no dice dónde es, a entrevistar a lo que identifica el periódico como cúpula de ETA. No pone nombres, no hay fotos, es solo la declaración de un texto que atribuyen a la jefatura de la banda terrorista, donde dicen que estamos dispuestos a dejar de matar si el Estado atiende nuestras decisiones, pero lo que no vamos a hacer nunca es a rendirnos ni a pedir perdón, y reivindican los asesinatos que cometen. Cuando le preguntan, y también los de mujeres y niños, eso es culpa del Estado que usa a la gente como escudos humanos y tal, o sea, la entrevista realmente pregunta todos los temas crudos, pero también responden con una crudeza bastante impactante y bastante fría. ¿Y mataron a su compañera Joyes? Sí, porque se arrepintió, con lo cual se puso enfrente de la organización, Bueno. ¿Usted sabe en 20 días cuántas entrevistas se hicieron en España en un diario, solo en un diario, a líderes de Herri Batasuna? En 20 días, 5. El día 27 al señor Esnaola, el día 3 de febrero a Julen Madariaga, el día 14 a Yusu Iraeta, el día 16 a Johnny Dígoras y el día 18 de febrero también al señor Esnaola. ¿Sabe usted qué periódico? Sí, me va a decir que es el mío, sí. Y veo que ha venido, señor ministro, preparado de una batería documental. Por cierto, en ese momento, en la cúpula de ETA estaba el mencionado José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera. Es verdad que parece ser, nunca don Pedro J. Ramírez dirá con quién fue, pero a quien más señalan es uno que se llama Eugenio Echeveste Anchón, pero en todo caso era de esa etapa, y con la diferencia que, al contrario de lo de ahora, en ese momento la banda está en activo y matando. El mismo día que sale publicada esa entrevista hay un muerto de ETA en un barrio vasco. De hecho, el que entonces era gobernador civil del PSOE, Goñitrapu, dice: de esta muerte son culpables periódicos como Diario 16, que hoy publica 8 páginas de propaganda de estos asesinos. Donde ETA mató a un camarero, y aquel día a la mañana Pedro J. había hecho un reportaje desde el Diario 16 dedicando 8 páginas al reportaje sobre un etarra que vivía en aquel momento en Argel. Estamos hablando de Anchón. Yo me indigné porque, para decir las tonterías que decía aquel reportaje y para dar la publicidad que se estaba dando desde 8 páginas de reportaje, jamás en mi vida he visto que un periódico haya dedicado 8 páginas de su periódico a un tema de cualquier otro tipo. En ese momento no hubo
ningún periódico que yo haya visto, los que podemos llamar relevantes, que dijera qué vergüenza lo que acaba de hacer Diario 16. Es verdad que por antes lo pensaran. Por ejemplo, el ABC no creo que estuviera muy feliz con ese tipo de entrevistas, pero de hecho ni habló de ella. El País sacó un recuadro enano diciendo Diario 16 publicó ayer una entrevista a la cúpula de ETA, tal. Pero al contrario de lo que había pasado con Tejero, en ese momento no hubo ninguna editorial diciendo ¡qué vergüenza! Pedro J ha cruzado límites, tal. Seguramente el gobierno de don Felipe González sí lo pensó, pero y he puesto ejemplo de Goñi Trapu, que lo dijo. Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Defensa, sí dijo luego que le pareció una vergüenza porque decía que eso en el fondo no había sido una entrevista, había sido un test. Es lo que dice el señor Vera. Ha hecho es mandarle un test con el contestado respondido. Pero en aquel momento, por el motivo que sea, se ve que el Diario 16, eso todo, pero J. Ramírez no era visto como el periodista del PP, era visto como el periodista que criticaba a los GAL. Por lo tanto, tiene cierta lógica que fuera el periódico al que se pudiera acercar el mundo Batasuna. Pero te pregunto si crees que esa entrevista era oportuna, era... En el editorial que publicó el señor Ramírez para justificar la entrevista dijo que lo he hecho para contribuir a este ambiente de diálogo. Bueno, yo pienso que los otros periódicos hagan menciones a esta entrevista con recuadritos pequeños no es por vergüenza, es por no querer dar publicidad. Y en segundo lugar, estamos hablando de una entrevista, como dices, que no fue criticada en su época. Ponlo en algo más reciente que podemos tener. Una entrevista a Bin Laden. Una entrevista a Bin Laden. ¿Hubiera criticado a alguien que un periódico consiguiera entrevistar a Bin Laden? Hubiera dicho, no, es que es el asesino, es que es el que instigó el 11S, no sé qué, tal cual, ha matado un montón de gente. Si alguien consigue hacer una entrevista a Bin Laden, se convierte en un periodista, a mi juicio, muy elogiable, porque ha conseguido, pues eso, la entrevista de alguien que realmente está siendo decisivo en lo que es a nivel internacional, en el panorama internacional, por una actividad totalmente asquerosa y lamentable. Pero, a fin de cuentas, ¿quién no hubiera querido leer una entrevista de Bin Laden? Pues la de la cúpula de ETA, 3/4 de lo mismo. Por desgracia y por mucho que nos duele y nos fastidie. Era de interés. Es una entrevista de interés. De interés totalmente. No es para blanquearles, no es para, ay, pero ¿por qué matáis? ¿Y por qué? ¿Y qué podemos hacer? No, no, no. Es una entrevista, además, como te digo, sin paños calientes, como dices. Te leo algunas de las preguntas, don Pedro J. Ramírez. ¿La causa de la autodeterminación de Euskadi justifica acabar con la vida de más de 600 personas? En aquella época el contador estaba a 600, luego ascendería a 1000, pero yo qué sé. ¿Qué relación hay entre ETA y Herri Batasuna? ¿Qué opinión le merecen las reacciones tras el atentado de Hipercor? ¿Considera ETA que existen suficientes motivos para ordenar la muerte de Joyes, que era una mujer exetarra que la mataron por dejar ETA? ¿Cómo pueden actuar contra alguien que cree que... Bueno, lo típico de cómo se siente cuando mueren mujeres y niños, ese es el tipo de preguntas que había hecho. Pero ¿no te parecen que son preguntas que hubiera hecho la gente de la calle? Que es cosas que nos podríamos preguntar muchos, decir, joder, ¿tenéis la cabeza tan enferma que pensáis que un sentimiento de autodeterminación justifica quitarle la vida a más de 600 personas? Me parece una pregunta que es lo que todos podríamos pensar. Lo de las mujeres y niños también, 3/4 de lo mismo. En el comunicado, como te decía antes, ellos junto a entrevista publicaron un comunicado donde decían el único propósito de Diario 16 a la hora de publicar esta extensa entrevista es proporcionar a sus lectores y a la opinión pública en general los más completos elementos de juicio para analizar la conducta y objetivos de ETA. Estamos convencidos de que nuestros lectores son capaces de evaluar correctamente y poner en la perspectiva adecuada las afirmaciones realizadas por la cúpula de esta organización. Porque la cúpula se dedica a justificar los crímenes. Si está justificado, es todo por culpa del Estado. Ni qué decir tiene que la decisión de publicar esta entrevista no implica sintonía con cuanto en ella se afirma. Una entrevista, un acto periodístico no es un acto de propaganda, aunque a veces los políticos tiendan a confundirlo. Yo no le tengo ningún miedo a las palabras de ETA. Bueno, se cubren las espaldas, pero a mi juicio es que es totalmente lógico. Es que, repito, cambia ETA, que como son españoles, pues claro, parece que no, cambia ETA por los yihadistas. La pregunta es, ¿me parece que es contradictorio o incoherente que el mismo don Pedro J. Ramírez, que desprecia que ABC publique una tribuna de Tejero, sea el que en cambio publique una entrevista a esa enigmática cúpula de ETA? Claro que es contradictorio, pero porque despreció el Tejero porque no lo hizo él. Y ya está. Lo hizo porque no lo hizo él. Eso fue por pura envidia, no tiene más. En este caso, por eso claro que es contradictorio, porque muchas veces me molesta no que hayas sacado la carta de Tejero, sino que no la haya sacado yo. Ya está. Y en este caso, claro, evidentemente, si alguien le hubiera criticado este tema,
a mi juicio hubiera sido por envidia, porque esto es de interés periodístico absoluto y total. Nos hace una gracia enorme que Carlos Rovira vaya a visitar a ETA a Francia. Tú publicaste una entrevista de 8 páginas con la dirección de ETA en Diario 16. Es decir, que a lo mejor hablar con ETA se puede en unos casos y en otros no. Hay que decir que a Pedro J. Ramírez le había intentado asesinar ETA y no se había enterado. Porque cuando, antes de la etapa de que se volviera Antigal, en la primera etapa de director de periódico, había estado en el objetivo de un comando, porque sabían que era muy aficionado a no sé qué partido de baloncesto y justo ese día no estuvo en el partido de baloncesto. Entonces, un etarra que se arrepintió, llamado Suárez Gamboa, que estuvo en el mismo comando que de Juana Chaos y se entregó y le condenaron a un tropecientos años, salió en poco tiempo, porque es verdad que colaboró mucho con la justicia señalando a cómplices de los asesinatos, ese escribió una carta a Pedro J. Ramírez diciendo, oye, que sepas que tú estabas en nuestra lista. Y entonces, ya en el año 2005-2006, don Pedro J. Ramírez, en Telemadrid, producido por El Mundo TV, es decir, don Mecho Miralles, es decir, en última instancia, él mismo, porque la productora en última instancia era de la Atmósfera Ramírez, pues entrevistó a Suárez Gamboa, y aquí ya era otro estilo, porque ya era otro Pedro J. Ramírez, y también está hablando con un terrorista arrepentido, diciendo, oye, ¿y por qué lo hicisteis tal? Dice, bueno, pues porque pensábamos que eras ejecutable. Pero coño, ¿por qué me llamas? ¿Por qué dices ejecutable? Ejecutable se dice cuando hay un juicio. Y tú fuiste expresamente ese día al Ramiro de Maeztu, al Magariños, a ver si yo iba. Sí, exactamente, con Esteban Nieto, el difunto Esteban. ¿Esteban estaba contigo? Sí, estaba conmigo, los dos estuvimos ahí. Y de Juana Chaos y el resto estaba en casa esperando a que yo llamara para decir si estabas ahí o no estabas ahí. Esta es la exposición de los hechos, Pedro. ¿Y tú no pensaste en que la persona a la que tú querías matar también tenía una familia, también quería a alguien, también había personas que le querían a él, como hay personas que te quieren a ti? ¿No pensaste en eso? No, en esas cosas no se piensa en ese momento. Cuando estás en ETA y en un comando de acción no se piensa ese tipo de cosas, no existe la empatía. Se decide que tú eres un enemigo del País Vasco, no sé por qué motivos, y tú eres perfectamente ejecutable en ese momento. ¿Ejecutable todo? ¿Por qué sigues usando...? No, perdona. Porque estamos... Pero ¿por qué coño sigues utilizando la palabra ejecutable? ¿Qué es eso? Ejecución es cuando hay un tribunal que ha condenado a una persona. O sea, eso no sería una ejecución, sería un asesinato. Porque estamos hablando del lenguaje de una banda terrorista. Bueno, pero... Eso es lo que tú no puedes concebir, y es lo que te estoy explicando. ¿Entiendes? ¿Y que me estás hablando, te estoy explicando, es como si yo relato las experiencias que he vivido hace 35 años o hace 25 años. Y para mí, lo más honesto es relatarlas tal y como ocurrieron para que se vea la verdadera vergüenza y la verdadera barbaridad de lo que ocurría en aquel momento. No había ningún juicio, tal, ya está más en actitud de tertuliano, pero bueno. Aquí tampoco yo sepa criticar en la entrevista, que no deja de ser presentar a alguien que había estado implicado en más de 20 asesinatos, aunque es verdad que ha arrepentido. Es que la figura del terrorista arrepentido yo creo que también se consideraba como algo bastante interesante y ejemplificable, o ejemplificador, mejor dicho, para el resto de terroristas, para que lo vieran. No sé, era una forma también de mostrar el triunfo de España, cómo decir, mira, estos fundamentalistas estamos consiguiendo que es que algunos digan, no, ¿qué estamos haciendo? Es que era una forma de mostrar que se estaba rompiendo poco a poco ETA. Para mí, el mostrar un terrorista arrepentido es una forma de mostrar la debilidad de ETA. Yo creo que tenía también ese mensaje. En el caso de estas entrevistas, ¿te parece que sí era algo que merecía la pena hacer? Bueno, ¿tú crees que no es de interés? No lo voy a incluir, para que lo pienso, si hablamos de entrevistas a criminales, y ya que estoy hablando de don Pedro J. Ramírez, una entrevista muy famosa de Pedro J. Ramírez y de don Mecho Miralles, la hicieron los dos juntamente, fue la que hicieron en el año 94 a finales a los dos policías que coordinaban las operaciones de los GAL en Francia, Medio y Domínguez. No voy a contar toda la historia de los GAL, pero fue una entrevista muy gorda, porque en esta sí señalaban, era decir, me lo ordenó el entonces delegado del gobierno tal, y el secuestro es un don Marey, la carta de reivindicación la redactó el secretario del PSOE en Vizcaya, que era Ricardo García Damborenea, y la supervisó y hizo 4 correcciones el que entonces era gobernador civil, Julián San Cristóbal, todos inmediatamente procesados. O sea, fue una cosa que eso lo pactaron con Garzón.
porque Garzón dijo, si se filtra el sumario sería ilegal. Digo, no, pues primero hacemos la entrevista y inmediatamente después de la entrevista lo declaran a ti y ya les puedes encarcelar sin que sea secreto el sumario. Una jugada ahí, en ese momento Pedro J. y Garzón eran amiguetes. Bueno, no sé cuál es el corte de Miguel Ángel Aguilar el otro día, la justicia cabalga lomos se refería a ese tipo de cosas que hacían en esa época Garzón y Pedro J. Bueno, esa entrevista, claro, nadie la podía criticar. Y eso que parece que cobró una cantidad importante. Se habla que pudo cobrar el señor Amedo de Pedro J. Ramírez, según confesó él, Amedo, en un libro posterior, creo que le pagaron 25.000 pesetas de la época. Mira, vamos a mirar, ya me da igual que ya te sea de cuánto dijo que le habían pagado, a ver. Entonces, claro, es un dato que objetivamente era relevante y además, como encima Amedo había conservado alguna prueba, como el papel este de la reivindicación redactado de puño y letra de los otros, pues fueron a la cárcel. Ahora bien, entramos en otro debate, las entrevistas pagadas. No sé qué opinas, esto anda este en concreto, la entrevista de Amedo y Domínguez de diciembre del 94, que fue como el pistoletazo de salida del juicio de los GAL, que tan famoso hizo a Pedro J. Ramírez en todo el mundo. Usted hace una acusación concreta, una acusación que en estos tiempos no sería nada raro, pero entonces usted dice que usted recibió dinero del periódico El Mundo por contar del señor Pedro J. Ramírez, director del periódico El Mundo. No por contar, porque eso ya está preparado de otra manera. Vamos a ver. Aquí ya me entra un poco más la contradicción interna, pero es que entiendo que es información de interés, especialmente en este caso, y que esa información pues se paga. Vamos a ir más lejos. La policía... Perdón, he hecho 25.000 pesetas. 30 millones de pesetas es lo que dice Amedo que le pagó Pedro J. Ramírez. Él siempre lo ha negado, pero Amedo dice que hizo esa declaración por 30 millones de pesetas. Tú sabes que se reducen condenas porque los condenados den información que pueda facilitar el esclarecimiento de crímenes o lo que sea, ¿no? Pues ya está. O sea, es una forma de pagar también. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, a mi juicio, bueno, pues puede fastidiar más o menos, pero es que no queda otra. Es que es el arma que puede tener esta gente, esa información. Ya está, pues es normal. Otra cosa es que no sirva para aclarar ningún crimen ni para condenar a otras personas ni nada. Ahí ya me entra un poco más la duda, pero como hablábamos antes de entrevistas etarras arrepentidos o cualquier cosa, a mí me parece que es algo muy, muy interesante porque es, por fin, el ver la visión de alguien que no te va a hablar desde el puro fanatismo, como decías, no, es que los niños y mujeres que ha matado ETA ha sido porque realmente los ha matado el gobierno, los ha matado el Estado español, porque los ha puesto ahí como escudos humanos. No, es la visión de alguien que ha salido de eso y como el que ha salido de una secta, Fran. Y te puede dar la visión del que ha estado desde dentro. Es una visión que nadie tiene. Claro. Eso vale para la entrevista que hizo Pedro J. Ramírez al señor Gamboa o la que luego don Jordi Évole hizo a un etarra que se llamaba Iñaki Recarte, que fue una entrevista que hizo en Salvados a un terrorista que además me impactó esa entrevista porque aunque Iñaki Recarte es un etarra que había colaborado en 3 asesinatos en Santander y que luego se enamoró de una psicóloga o algo y se casó con ella, luego creo que quedaron fatal y demandándose por malos tratos, pero en ese momento que está como medio arrepentido, concedió una entrevista a Évole. Y la mejor parte de la entrevista es en la que dice, hay etarras que ni siquiera saben el nombre de las personas que asesinaron. Y le decía, bueno, ¿y tú sabes los nombres de las 3 personas? ¿Te acuerdas de los nombres de las 3 personas que asesinaste? Y se queda y dice, no. ¿Tú me sabías decir el nombre de las personas a las que mataste? No. Ah, qué curioso, ¿eh? Y te lo he dicho yo antes, ¿eh? Sí los he leído 1000 veces, pero... Fíjate. Yo sí que te voy a decir sus nombres. Eran Eutimio Gómez y Julia Ríos, un matrimonio, y Antonio Ricondo, un chaval que no tenía ni 30 años. Claro, dice Évole, yo sí me lo sé, los gigantes Évole, digo, me engano. Y otro dice, no. Me acuerdo que hubo una carta en El Mundo de uno de los familiares de las 3 víctimas que digo, pues te has arrepentido y ni siquiera te acuerdas del nombre, que fue algo bastante impactante. Y además yo creo que estaba siendo sincero, Iñaki Recarte, pero qué curioso que te quedas arrepentido, pero ni siquiera te sepas el nombre
de las 3 personas a las que habías asesinado. Pero bueno, es que desde el análisis psicológico lo que podemos ver es, fíjate qué fuerte es el lavado de cerebro que tiene la gente que está ahí dentro, como para que no recuerde, incluso después de arrepentido, el nombre de las víctimas. O sea que a mí, yo lo intento analizar un poco desde ese prisma. Que es que el fanatismo que tiene alguien que está dentro de un grupo terrorista dispuesto a matar por la autodeterminación en este caso, o por motivos políticos / religiosos, honestamente es muy fuerte como tiene que estar de esos cerebros de lavados. En el caso de arrepentidos, y eso va tanto por Recarte como por Suárez Gamboa, como también por el caso de Amedio Losgal, pero no valdría para la entrevista a la cúpula de Pedro J. Ramírez del 88 o la entrevista que va a hacer ahora el señor Évole al señor José Antonio Urruticoechea, que no creo que esté arrepentido. Hay una acusación que se hace en estos casos que es: ¿estás promocionándole o estás blanqueándole? ¿Está Pedro J. Ramírez blanqueando a ETA en el 88 o Jordi Évole blanqueando a Josu Ternera en el año 2023? Pues mira, repito, lo de Pedro J. Ramírez en el 88 yo creo que no estaba blanqueando porque los estaba exponiendo totalmente, ¿eh? Lo estaba exponiendo. Y en este caso yo no he visto la entrevista de Josu Ternera. Solo han visto lo que estuvo en el Festival de Vitoria. Bueno, pues Carlos Herrera la ha visto y él ha dicho que no se está blanqueando. Entonces, si alguien como Carlos Herrera lo dice, francamente, creo que podemos empezar a creer que no lo está blanqueando, sinceramente. Carlos Herrera, ¿vale, Fran? O sea, sí, en fin, le puso una bomba también, no sé si lo sabes, en el año 2000. Pues, pero vamos a ver, pues qué es lo que te digo, es que creo que si el propio Carlos Herrera lo ha dicho, que sería muy sencillo para él llenar mañanas y mañanas y mañanas hablando de que es un blanqueamiento y que tal y cual y todo, y tener aquí a sus acólitos hablando de ese tema. Si él lo dice, habrá una gran parte de gente, y seguro que tertulianos suyos, que estarán en contra de la entrevista. Claro. Yo tengo muy claro que en la entrevista Urruticoechea querrá soltar su mensaje. Me da la impresión de que su mensaje es decirle a su gente, por Urruticoechea es lo que ha apoyado el fin de ETA, es decir, el fin, ahora toca el fin, pero no nos arrepintamos del pasado, que es algo que lamento y seguramente es a lo que se refería Jordi Évole cuando decía lo de que militante, de decir que no ha abandonado porque no busca decir arrepentámonos del pasado, sino hacer una especie de mezcolancha, de apoyemos lo que quiere Otegi ahora, pero no porque nos arrepentamos del pasado, sino como continuación, una cosa un poco extraña. Creo que va a ir por ahí lo que va a intentar hacer este señor, pero hasta diciembre no lo sabremos. Pero es mi sospecha de que yo creo que Urruticoechea va a intentar eso, va a intentar decir, no, ahora estamos en la paz, pero que no interpreten que nos hemos arrepentido, no nos hemos arrepentido. Pero bueno, no quiero quedarme atascado en ETA. Si tuviera aquí delante, Federico, a Josu Ternera, ¿le preguntaría o se marcharía? No, yo me marcharía. Yo nunca he entrevistado a un terrorista ni pienso hacerlo. Yo creo que los terroristas son gentuza y que no hay que darles carta de ciudadanía. Porque si no, hay un prestigio en el crimen. La violencia en general tiene un aura de poder que eso sí es peligroso.